¿Qué es el método CORE? Es un método que puedes aplicar y que puedes aprender. ¿Y por qué CORE? CORE es una palabra que viene del griego y que significa corazón. Entonces es un método que llega al centro, al corazón del problema o de el reto o de lo que la persona, el ser humano, el paciente quiera cambiar. ¿Cómo es la secuencia de este método? Lo primero es un encuentro y el encuentro es lo que define absolutamente todo lo que vamos a hacer. Ese encuentro, la base de ese encuentro es el método fenomenológico. Nosotros tenemos muchos métodos de investigación sobre algo que observamos. Hemos aprendido mucho el método científico, pero el que nosotros usaremos en todas mis terapias y en el método CORE es el método fenomenológico. ¿Qué significa? Que es un fenómeno, es decir, que en cada encuentro puede suceder algo totalmente distinto y que tú como terapeuta y el paciente están involucrados en el mismo fenómeno, en las mismas circunstancias que esté sucediendo en el momento en el que esté ocurriendo ese encuentro. En ese primer encuentro es cuando yo como terapeuta puedo definir cuál es el obstáculo que está padeciendo esta persona que viene a buscar ayuda. Que siempre tenemos un obstáculo que no nos ayuda a seguir avanzando. Entonces es una capacidad, este método tiene una gran capacidad de poder observar cuál es el obstáculo que está impidiéndole a la persona seguir creciendo. Hay tres grandes ámbitos. La persona, el paciente puede venir con un obstáculo en la conciencia corporal y ahí entonces hay todas unas técnicas que ya les hablaré y después y podemos profundizar ahí. Después tenemos la conciencia mental y entonces también hay unas técnicas para poder trabajar y profundizar en la conciencia mental. Y después la conciencia espiritual o la conciencia de trascendencia. Entonces, en ese primer encuentro, cuando puedo ver en dónde está el obstáculo, entonces invito al paciente a que hagamos 3, 5 sesiones al comienzo para ver si podemos los dos juntos evolucionar. En esas 3, 5 primeras sesiones, ya el paciente debería empezar a ver, y yo como terapeuta también debería empezar a ver que se empieza a producir un cambio. Entonces, si es en la conciencia corporal, trabajamos la terapia craneosacral y, y algunos aspectos que tengan que ver con el cuerpo. En eso juego mucho con la creatividad. Después, si tenemos el obstáculo en la conciencia mental, que está basado en la comparación, el sufrimiento, siempre es la comparación. No logro como me veo a los demás, o me veo más o me veo menos, o cualquier cosa que me esté llevando a la comparación. Entonces ahí uso la psicoterapia gestal y también algunas otras técnicas de terapia cognitiva. Después, cuando entramos en la conciencia espiritual o la conciencia de trascendencia, lo que buscamos ahí es que el paciente pueda tener una visión mucho más amplia de su propia realidad en el momento que está viviendo con respecto al momento que se está viviendo en el afuera. Entonces es una expansión y una trascendencia de su propio proceso. Esto nos puede tomar un tiempo que lo iremos definiendo en la medida que el proceso se vaya dando. ¿Y por qué proceso? Porque en realidad nosotros como seres humanos somos proceso, no dejamos de cambiar a cada segundo y a cada momento. La base de la evolución es el proceso, pero la mayoría de las veces nos quedamos estancados y no somos conscientes de que somos un proceso siempre en cambio. Entonces, todo esto que les acabo de hablar es la primera fase. Esa primera fase, el paciente se hace muy consciente de su propio proceso. Cuando llegamos ahí, yo le propongo al paciente entrar a la segunda fase. La segunda fase es ir a un curso privado, ir a un retiro de media mañana, ir a un retiro de 2 días, un retiro de 5 días o inclusive un viaje conmigo de 15 días o de 20 días. Está a sitios y a propuestas que son muy retadoras culturalmente o físicamente,
Todo esto para profundizar, para sacarnos de la zona de confort y para que se pueda producir el cambio. Cuando esta persona logra terminar también la fase segunda y logra completar todo el método, eh, en todos estos 25 años, yo la verdad es que he tenido solo a más o menos 10 pacientes que han logrado terminar todo este método. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente la segunda fase de este método implica inversión económica, inversión de tiempo a estos viajes que propongo, que no para todo el mundo tiene ese alcance. De todas formas, hoy en día estoy trabajando propuestas que sean más alcanzables para la mayoría de las personas que vienen a buscar esta ayuda. ¿Qué es lo que busca este método? Que tú puedas serte consciente que tú eres un agente de cambio, que eres tú el que cambia el mundo de afuera y no el mundo de afuera que te cambia a ti. Y solo eso es posible cuando tú reconoces el poder de tu propia vulnerabilidad, cuando tú has tocado tus procesos de vulnerabilidad. Te invito a que participes en una de estas actividades o que pidas tener un contacto conmigo y que puedas incursionar en este método de autoconocimiento.